Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo volver a estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En este día, yo quisiera hablar acerca de la ansiedad. Porque en estos tiempos difíciles, la ansiedad es algo que nos consume. A todos, a unos más, a otros menos. Es verdad que necesitamos cierto grado de ansiedad, porque también eso es como un motor que nos anima a buscar cosas, a avanzar, a progresar, solucionar problemas. Pero cuando la ansiedad pasa ese límite y se vuelve, hay que decirlo, una pandemia, cuando se vuelve una obsesión y empieza a destruirnos emocionalmente, físicamente, socialmente, entonces hay que encontrarle una solución. Y no una solución del momento, sino una solución que sea firme, que sea sólida. Gracias a Dios que la Biblia nos enseña. Quiero leer un pasaje bíblico del apóstol Pedro. Posiblemente muchos de ustedes lo conozcan. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero volver a leerlo para los que no tienen Biblia. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién está diciendo esto? Que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo. Es un hombre que lo ha vivido. Es un hombre que lo ha experimentado. Él no está hablando de una manera teórica. No está hablando para agradar a uno o a otro de una manera retórica o cosa parecida. No. Está hablando, como decimos, desde su propio corazón, desde sus propias entrañas, lo que él ha vivido. Pedro, un hombre sencillo, un hombre humilde, como la mayoría de nosotros, un hombre de profesión pescador. Desde niño, su padre era pescador, su hermano también. Nos atreveríamos a decir que su familia. Y en ese tiempo tener la profesión de pescador, sí era bueno, pero era para la gente humilde, para hacer el diario, como decimos, el pan coger, quizá para vender un poco, intercambiar con otros productores, con otras mercancías. Pero Pedro es ese hombre sencillo. Pedro es un hombre de familia. Justamente estaban o trabajaban en la pesca con su hermano Andrés y con su padre. Pedro es un hombre casado, tiene su familia y conocemos por la palabra del Señor que en una ocasión estaba enferma la suegra y el Señor fue y la sanó. Es Pedro el hombre sencillo, al que el Señor Jesús llama y le dice: Pedro, deja tu papá, deja tu casa, deja tu trabajo y sígueme. Y entonces Pedro se convierte en aquel discípulo que conoce al Señor. Y como discípulo Pedro tiene lo que es natural.
Tiene sus momentos de gozo, de alegría, de contento. Pero también en el proceso de aprender, Pedro tiene grandes frustraciones. Hay cosas que él no sabe, obviamente, hasta el punto de que Pedro llega a ser instrumento de Satanás. Pedro, como discípulo del Señor, lo sabemos todo, negó al Señor, hasta maldecía diciendo que no conocía al Señor. ¿Cómo es posible? Un hombre que anduvo con el Señor 3 años y que en un momento de ansiedad, porque eso es lo que él está viviendo, cuando ve que tienen preso al Señor, cuando sabe que el Señor lo llevan para ejecutarlo prácticamente, de Pedro se apodera justamente la ansiedad, el temor, la angustia, y en esa desesperación entonces él niega al Señor. Pero conocemos la historia, por supuesto, como el Señor lo levantó. Y entonces de un discípulo pasa a ser un apóstol. Ahora pasa a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Y conocemos esos primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando sana a un cojo, cuando se levanta contra él la persecución, cuando lo llevan a la cárcel, cuando Herodes decide matarlo y lo tiene una noche en la cárcel esperando que pase una fiesta para sacarlo al siguiente día y matarlo. Y como un ángel entra a la prisión, saca a Pedro, lo deja libre. Pedro ha vivido todas estas experiencias. Ahora han pasado quizá unos 25, 30 años. Pedro ya anciano en edad y en dignidad también en título, como pastor, anciano pastor. Es consejero, pastor de muchas iglesias, de esas iglesias del Apocalipsis. Pero iglesias que con la de Jerusalén y con otras tantas están sufriendo una persecución tremenda. Ahí cuando uno lee el comienzo de la carta, Pedro dice a los expatriados en Asia, Ponto, Galicia, Capadocia, etcétera, provincias romanas, a donde los cristianos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y Pedro es el anciano, Pedro es el pastor, Pedro es el apóstol, Pedro es, permítame decirlo, la voz de Dios para esos hermanos, para esas congregaciones. Entonces, en medio de esa ansiedad, de esa angustia, de esos temores que tiene la iglesia, Pedro le escribe esta tremenda frase, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los líderes. Y dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Esa es la autoridad del que habla. Yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Pero no solo de los padecimientos, es testigo de la misericordia del Señor. Pedro, cuando le dice a los hermanos, echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Además de su propia experiencia, en lo que Pedro había conocido del Señor. De esa mujer que viene a pedirle al Señor por su hija. Viene a suplicarle al Señor porque tiene una enfermedad incurable. Y el Señor le dice, mujer, ve,
como creíste te sea hecho. Pedro conoce eso. Pedro es testigo de la misericordia del Señor cuando sana ciegos, limpia leprosos. Tantas cosas que hizo el Señor en presencia de Pedro. Es decir, la persona, el carácter, ¿quién es Jesús? Pedro lo conoce mejor que ninguno, mejor que ninguno. Como le dijo el mismo Señor, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el Pedro que le escribe a la iglesia y le dice, hermanos, no se desesperen. Hermanos, no se angustien. Echen toda su ansiedad sobre el Señor. Yo conozco al Señor. Yo soy testigo de sus padecimientos. Y yo sé que el Señor les puede ayudar a ustedes. Me encanta eso, porque es la voz de la experiencia, es la voz de la fe, es la voz de la convicción, es la voz de la seguridad. Es la voz del Señor para estas personas que están pasando angustia. Pero además de la experiencia de Pedro, cuando él dice echen su ansiedad sobre él, es porque el Señor nos conoce a nosotros. El Señor le dijo a Jeremías, antes que naciese, antes que tuviese en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí están, Jeremías 1:15. Cuando Felipe trae a Natanael ante Jesús, Jesús le dice a Natanael, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, un poco sorprendido, le dice, ¿de dónde tú me conoces? Jesús le dice, cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara, yo te conocía. Qué bonito, qué bueno saber eso. David, todos conocemos, el rey David, la historia. Y yo quisiera leer en el Salmo 139, unos pocos versículos que nos ayudan a entender esto. Versículo 13, Salmo 139, 13, dice David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gracias a Dios. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos nosotros. Antes que usted y yo naciéramos, antes que nuestros padres se enamoraran o se casaran o lo que fuera, ya Dios nos conocía. Ese es el Dios que se dice, es omnisciente, lo conoce todo. Gracias a Dios, Él nos conoce. Es este Señor, este Dios, este pastor, sobre el cual dice Pedro que debemos echar toda nuestra ansiedad. El Señor conoce hoy día nuestra situación. El Señor conoce cómo nos encontramos hoy. Porque el Señor conoce no solamente nuestro pasado. Cuando nosotros, los ya mayores, empezamos a hacer memoria de nuestra niñez, hasta donde nos puede llevar la memoria,
de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, aun cuando llegamos a ser adultos. Hay muchas cosas que se olvidan, que se escapan, no las recordamos. Pero qué bueno que el Señor conoce nuestro pasado. Cuando yo era un bebé, el Señor lo sabía. Cuando yo era un niño, el Señor lo sabía. Cuando yo tenía problemas como joven, como adolescente, como adulto, el Señor lo sabía y lo sabe. Pero no solamente el Señor conoce ese pasado. Gracias a Dios, el Señor conoce mi presente hoy, en este día. Yo creo personalmente que en este momento Dios me está viendo. En este momento Dios sabe quién es mi familia, esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos. Yo no sé de muchos de ellos, ni los conozco, por cierto. Pero el Señor los conoce a todos, sabe dónde están en este momento. El Señor sabe dónde están mis hijos, mis nietos, saben lo que están haciendo. En este momento el Señor conoce tu trabajo y mi trabajo. Es más, Él sabe los problemas que voy a tener en el trabajo. Él los advierte, por eso dice la palabra, Él va delante de nosotros. En estos momentos, el Señor conoce mis preocupaciones, mis cargas, mis temores, mis dudas, aquellas que tal vez yo no le he dicho a nadie. Por alguna razón me las guardo, pero Dios las conoce, Dios las sabe. Porque conoce no solo mi pasado, conoce mi presente. Pero lo que es más, el Señor conoce mi futuro. ¿Qué va a hacer de mí cuando salga de aquí? ¿Qué va a hacer de mí mañana? ¿Qué va a hacer de mí en medio de esta pandemia? ¿Cuándo me voy a morir? La palabra del Señor dice que nuestros días están contados. Gracias a Dios. Es esa la seguridad, es esa la confianza que Pedro tiene. Y por eso le dice a estos hermanos, echen toda su ansiedad sobre el Señor. Yo quiero leer un pasaje que todos conocemos, por supuesto, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y yo estaba viendo este pasaje y me llamó la atención. En una versión, Reina Valera, dice, el afán y la ansiedad. Y Jesús les habla a sus discípulos, versículo 25. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber o qué han de vestir. Versículo 31 vuelve y dice, no os afanéis diciendo, qué comeremos, qué beberemos. Y váyase de nuevo al versículo 33, vuelve a decir, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y cuando yo estaba preparando este estudio, me llamó poderosamente la atención esto. 3 veces, en un pasaje tan corto como este, el Señor les dice, no se afanen, no se afanen, no se afanen. No se afanen por lo que han de comer, no se afanen por lo que han de vestir, etcétera, etcétera. Pero le da la clave y la solución. Versículo 33. Busquen
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. No se afane, hermano. No se afane, hermana. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Gracias a Dios que el Señor nos permite, número 1, la confianza en su palabra. Y número 2, igual que Pedro, la experiencia de quienes hemos vivido y conocemos al Señor. En tribulaciones, en angustias, en problemas, en desesperaciones. Como escribe Pablo en los Corintios, peligros en el monte, peligros en los caminos, peligros en la ciudad, etcétera, etcétera. Eche toda su ansiedad sobre el Señor. Usted me pregunta, ¿y cómo echar la ansiedad sobre el Señor? La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Romanos capítulo 12. Pablo le enseña a la iglesia y dice, presenten vuestros cuerpos al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es vuestro culto diario y racional. Y luego dice, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que aprender a depositar mi confianza en el Señor. El Señor Jesús, en Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Pedro fue un discípulo del Señor. Pedro fue un apóstol del Señor. Pedro fue un pastor del Señor. Y Dios le dio una palabra para una iglesia en tribulación. Y esa es la palabra del Señor para nosotros en este día, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. A usted le preocupa su familia, a usted le preocupan las deudas, a usted le preocupa el día de mañana, le preocupa su salud. Hermano, hermana, déjeme decirle, el Señor lo sabe y lo conoce, pero más, el Señor es misericordioso, bueno, perdonador. Y el Señor dijo, confiad en mí, yo he vencido. Yo quiero animarlo a usted, hermano, que en medio de la ansiedad, de la preocupación, usted pueda confiar en la palabra de Jesús y usted pueda descansar en Él. Dios le dará paz, seguridad, tranquilidad, aún en medio de las tribulaciones y las pruebas, porque el Señor es fiel. Yo quiero orar por usted. Ahí donde está, incline su cabeza, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por conocerte a ti, Señor. Hubo un tiempo en que andábamos desesperados, angustiados. Algunos en medio de su desesperación o angustia, acudiendo aún a los vicios, hundiéndose más y más. Pero Señor Jesús, tú dijiste, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y en este día tomamos la palabra suya, Señor. Tomamos el consejo de Pedro y echamos toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, nuestra preocupación sobre ti, porque tú tienes misericordia. Echamos nuestra ansiedad y preocupación sobre ti, porque tú eres perdonador, tú eres sanador. Y gracias, Señor, tú enderezas las cosas, sana las cosas. Y gracias que nos da la experiencia de tener una nueva vida, en gozo y en alegría, con tu presencia
Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, a quien también sea gloria, adoración y alabanza por todos los siglos. Amén y amén.